Hola, en este video voy a explicar cómo realizar la conversión de una máquina de estados no determinista, es decir, una NFA, Non-Deterministic Finite Automaton, a una determinista, es decir, DFA, Deterministic Finite Automaton. Voy a explicar dos procedimientos. El primero involucra hacer la tabla de transiciones de esta máquina y de ahí generar la tabla de transiciones de la máquina equivalente DFA, de la determinista. Y luego también voy a hacer el proceso donde a partir de la gráfica de la máquina no determinista construimos la gráfica para la máquina determinista. En este caso podemos ver que se trata de una máquina no determinista porque tenemos transiciones, por ejemplo, en el estado Q0, donde con un 0 la máquina, el estado te lleva al mismo lugar y con un 0 también se va a Q1. Entonces vamos a empezar a hacer la tabla de transiciones para la máquina NFA. Dado que en cada transición nos vamos a un set de estados, es importante representar las transiciones como sets de estados, los estados a los que llegamos como un set de posibles estados. Es decir, empezamos con Q0. Q0 con un 0 nos puede llevar a sí mismo, es decir, permanecer aquí en Q0, o nos puede llevar al estado Q1. Aquí vamos a marcar que Q0 es el estado inicial con esta flechita, y entonces decimos que Q0 con un 0 se puede ir a Q0 o se puede ir a Q1. Q0 con un 1 puede irse a Q2. Y marcamos aquí el estado Q2. Nuevamente, a pesar de ser un estado único, es importante marcarlo como un set. Continuamos. Ahora seguimos con el estado Q1. Y vemos, Q1 con un 0 nos lleva al estado Q0. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que Q1 con un 0 nos lleva a Q0. Y nuevamente Q1 con un 1 nos lleva al mismo estado, así mismo se queda. Entonces lo que haremos es marcarlo aquí como Q1. Independientemente de que es solamente un estado, lo identificamos como un set al utilizar las llaves, al ponerlo entre llaves. El estado Q2 vemos que con un 0 está indeterminado, no nos lleva a ningún lado, por lo cual decimos que nos lleva al empty set. Con un 1, Q2 nos lleva a Q0 o a Q1, por lo tanto nos lleva al set que contiene Q0 y Q1. Y de esta manera terminamos la tabla de transiciones para la máquina no determinista. A partir de esto podemos construir la tabla de transiciones para la máquina determinista. Es importante marcar nuevamente que el estado final en este caso es Q2. Para construir la tabla de transiciones, la máquina determinista, lo que vamos a hacer es basarnos en esta tabla que acabamos de construir de la máquina no determinista. Y el procedimiento va a ser muy sencillo. Iniciaremos con el estado Q0, marcándolo como el estado inicial, y haremos las transiciones con ceros y unos. En el caso de una máquina determinista equivalente a una máquina no determinista, en cada transición va a ir a un estado que contiene las transiciones provenientes del estado no determinista. Vamos a empezar y vamos a ir haciendo este ejemplo. Entonces, Q0, al recibir un 0, vemos de esta tabla, de la tabla que acabamos de hacer, que se va al estado Q0, Q1, a este set. En el caso de una máquina determinista, no tenemos un set estado, sino un estado único. Por lo tanto, nos lleva al estado que mantiene la opción de Q0, Q1. En el caso de recibir un 1, Q0 se quedaría en Q2. Ahora, como es una máquina determinista, no utilizamos la nomenclatura de sets, es decir, no utilizamos las llaves. Continuamos ahora y los estados que vamos a definir en esta tabla de transiciones son los estados que nos aparecen durante en esta tabla. Por ejemplo, el siguiente estado sería el estado Q2 y definimos las transiciones de acuerdo a la tabla de la máquina no determinista. Q2 nos vemos que con un 0 nos lleva al set vacío, por lo que en una máquina determinista esto sería equivalente al conocido estado de la muerte, QDEAD. Y luego Q2 con un 1 nos llevaría al estado que mantiene en memoria las posibilidades de estar en Q0 y Q1, por lo tanto mantenemos que esto es Q0, Q1. De ahí tenemos que continuar con los estados que van apareciendo en esta tabla de transiciones. Por ejemplo, el siguiente estado sería el estado Q0, Q1. Y nos vamos a la tabla original de la máquina no determinista y lo que vamos a hacer es darle seguimiento. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando estamos en el estado Q0, Q1 y nos vamos y recibimos un 0? Lo que va a pasar es que la transición nos va a llevar a la unión de las transiciones de Q0 con Q1 en la máquina no determinista. Es decir, nos va a llevar a la unión del set Q0, Q1 con
el set Q0. En este caso sería Q0, Q1 unión Q0, que nos daría simplemente el estado Q0, Q1. Continuamos ahora con la transición con un 1. Y en este caso tenemos que la máquina, cuando está en el estado Q0, Q1 y recibe un 1, nos puede llevar a la unión del set que contiene Q2 con el set que contiene Q1. Y esto sería entonces el estado Q1, Q2. Por lo que el siguiente estado que tenemos que definir es este estado, las transiciones para el estado Q1, Q2. Vemos ahora, con base en la máquina en la tabla de transiciones de la máquina no determinista, vemos cuando estamos en el estado Q1, Q2, con un 0 nos llevaría a la unión de Q0 con el set vacío, por lo que Q0 o el set que contiene Q0 unión set vacío nos quedaría simplemente el estado Q0, que es nuestro estado inicial, y en el caso de la transición con un 1, el estado Q1 con el estado Q2 nos llevaría a la unión de el set que contiene Q1 con el set que contiene Q0, Q1, que en este caso sería simplemente Q0, Q1. Y vemos ahora que ya estamos terminando de haber definido todos los estados y solamente nos queda el estado QDET, que en este caso, una vez que llegamos a este estado, no podemos salir de ahí, por lo que se quedaría tanto con un 0 como con un 1 en el mismo estado, en el estado QDET. A partir de esta tabla podríamos dibujar la máquina de estados determinista que equivale a la máquina no determinista que nos fue dada originalmente. Sin embargo, lo que vamos a hacer en este momento es tomar en cuenta la máquina no determinista del problema original y a partir de ella ir analizando cuáles serían las transiciones, cuáles serían los estados a los que llegaríamos si estuviéramos definiendo la máquina de estados determinista equivalente. Vamos a hacerlo para que nos quede más claro. Lo que vamos a hacer es primero empezar con el estado Q0, que es nuestro estado inicial, y el procedimiento será decir, ok, cuando Q0 ve un 0, ¿qué es lo que sucede? Analizando la máquina no determinista podemos ver que Q0 con un 0 puede irse a Q1 o también puede quedarse en Q0. Sería entonces el estado Q0, Q1 y lo dibujamos como un nuevo estado. Déjenme tratar de hacer un círculo más bonito. Así. Entonces con un 0, Q0 se va al estado Q0, Q1. ¿Qué pasa cuando recibe un 1? Entonces lo que hacemos es decir, Q0 con un 1 se va a Q2 y no hay ninguna otra transición de Q0 con un 1. Por lo tanto, dibujamos el estado Q2 al cual se va Q0 cuando recibe un 1. Continuamos analizando. Ahora decimos el estado Q2. Q2 cuando recibe un 0 podemos ver que no hay una transición definida, por lo que en una máquina determinista esto correspondería al estado QDET, el estado de la muerte. Entonces vamos a poner aquí, déjenme hacer este círculo del estado QDET un poquito más grande, vamos a poner QDET y aquí sería la transición de Q2 a QDET con un 0. ¿Qué pasa cuando Q2 recibe un 1? Entonces, analizamos nuevamente. Q2 con un 1 puede irse a Q0, pero también vemos que tiene una transición hacia Q1. Por lo tanto, Q2 con un 1 sería el estado que contiene Q0, Q1. Es decir, este estado que habíamos definido aquí. Entonces, Q2 se va a Q0, Q1 con un 1. Continuamos, ya terminamos de analizar Q2, ahora procederemos a analizar Q0, Q1. Lo que tenemos que hacer aquí es decir, analizar a dónde se iría Q0 con cada uno de los caracteres, es decir, 0 y 1, y a dónde se iría Q1 con los mismos caracteres. Vamos a hacerlo para que nos quede más claro. Q0, decimos Q0 con un 0, sabemos que se puede ir a Q0, es decir, quedarse donde estaba, o irse a Q1. Entonces, Q0 con un 0 puede irse a Q0, Q1. Y ahora vemos qué pasa con Q1. Q1 con un 0 se va a Q0. Es decir, que Q0, que el estado Q0, Q1, cuando recibe un 0, puede irse al estado que contiene la unión de Q0, Q1 con Q0. Por lo tanto, el resultado sería Q0, Q1. Es decir, el estado se queda en el mismo lugar.
¿Qué pasa cuando recibe un 1? Si estamos en Q0 y recibimos un 1, podemos irnos a Q2 y a ningún otro lugar. Si estamos en Q1 y recibimos un 1, podemos quedarnos en Q1. Por lo tanto, Q0, Q1, cuando recibe un 1, sería al estado Q1, Q2. Q1, Q2. Y ahora analizamos cuáles son las transiciones del estado Q1, Q2. Y decimos, Q1 cuando recibe un 1 se queda en Q1. Y Q2 cuando recibe un 1 puede ir a Q0 o se puede ir de nuevo a Q1. O podemos decir, Q2 con un 1 se va al set o al estado Q0, Q1 y Q1 se va a Q1. Por lo tanto, con 1 se va de nuevo a Q0, Q1. Y la transición de Q1, Q2 con un 1 es de nuevo de regreso al estado Q0, Q1. Y finalmente nos queda nada más la transición de Q1, Q2 con un 0. Y de nueva cuenta, repetimos el proceso. Q1 con un 0 se regresa a Q0 y Q2 no tiene una transición definida para el 0. Por lo que Q1, Q2 con un 0 se iría de regreso al estado Q0. Vamos a ponerlo por aquí afuera. Y con un 0. Finalmente, no debemos olvidar poner las transiciones para el estado QDET, el estado de la muerte, y en este caso sería tanto con un 0 como con un 1, se quedaría ahí mismo, porque una vez que entramos al estado de la muerte, no podemos salir de ahí. Y no debemos olvidar cuáles son los estados finales de esta nueva máquina de estados determinista. Y en este caso van a ser los estados que contienen el estado final de la máquina original, es decir, Q2. Entonces Q2 volvería a ser un estado final y el otro estado que contiene Q2 es este estado Q1, Q2. También se convertiría en un estado final. De igual forma, en la tabla de transiciones es importante señalar cuáles son los estados finales. Aquí en la tabla también marcamos Q2 y Q1, Q2 como estados finales. Lo hacemos encerrándolos en un círculo. Y de esta forma, en este video hemos demostrado dos maneras en las que podemos obtener, a partir de una máquina no determinista, su equivalente determinista, ya sea especificando la tabla de transiciones de la máquina no determinista y a partir de ella obtener la tabla de transiciones de la máquina determinista, o directamente analizando las transiciones de la gráfica y ir llevando el recuento de a qué estado se iría ante cada uno de los caracteres que puede recibir la máquina. Espero que este video sea de utilidad. Muchas gracias.